Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Martínez. Am, Aquí les traemos un video más, ¿verdad? El tema es un estudio bíblico sobre el sábado como el cuarto mandamiento. Y este tema lo vamos a dividir en tres partes. La primera parte llevará por título ¿Es verdad que Jesús quebrantó el sábado? La segunda parte se llamará ¿Cuál es el verdadero día del Señor? ¿Sigue vigente el cuarto mandamiento? Y la tercera parte o el tercer video se llamará Refutando los argumentos para guardar el domingo como día del Señor. Así es que hoy vamos a estar estudiando la primera parte, ¿verdad? Es verdad que Jesús quebrantó el sábado y para eso vamos a estar estudiando no muchos pasajes. Yo creo que con estos que vamos a estudiar es suficiente, ¿verdad? Vamos a estar viendo Juan capítulo 5 y Juan capítulo 9. Y para refutar el argumento, ¿verdad? De la mayoría de las personas que no quieren aceptar el cuarto mandamiento, es necesario ver todo lo que la Biblia ofrece acerca de Jesús obrando en el día de reposo, ¿verdad? Uh, Hacer un estudio profundo para ver si las obras que Jesús hacía estaban en armonía o no con, con lo que el cuarto mandamiento exigía, ¿verdad? Los errores que muchos estudiantes superficiales de las escrituras cometen y son muy comunes, ¿verdad? Son, por ejemplo, tratar de acomodar las escrituras a su propio criterio, ¿verdad? También no analizar los contextos. Yo no soy ningún letrado en las escrituras, no soy ningún erudito, no soy nadie, pero sí sé lo que es un contexto, aunque hay varios tipos de contextos, pero al final de todo pues se resume en lo mismo, ¿verdad? Entonces hay que ver el contexto. No haga una doctrina de un texto bíblico, tampoco se puede hacer eso. Se necesitan ver varios pasajes y, como ya dije, pues analizar también todo el contexto. Y lo más importante, estudie con oración. Hay que quitar los prejuicios de nuestra mente, ¿verdad? Y aceptar lo que la palabra de Dios diga, nos agrade o no, ¿verdad? Después aprenderemos a amar esa verdad. Entonces, pues vamos a empezar con nuestro estudio sobre si Jesús quebrantó el sábado, el día de reposo, o lo guardó. Yo digo que Él vino a guardarlo, que Él vino a magnificar la ley y en ninguna manera a quebrantarla, ¿verdad? Él era aquel que venía a cumplir la ley en todas las formas. La ley que nosotros quebrantamos, Él la vino a cumplir, vino a vencer donde Adán perdió, y por eso Él nos puede dar rescate y nos puede dar vida eterna. Entonces vamos a ver en la palabra de Dios. Vamos a empezar en el libro de Juan, capítulo 5 y verso 5. Ahí tenemos la historia del paralítico de Betesda, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y quédese hasta el final porque yo creo que después de lo que vamos a ver usted va a estar de acuerdo conmigo que Jesús nunca quebrantó el sábado. He escuchado a muchos defensores de la doctrina del domingo que dicen que verdaderamente Jesús lo quebrantó. Pues eso es una barbaridad, decir semejante cosa. Decir que Jesús pisoteó la ley, o sea que Jesús pecó, ¿verdad? Eso no lo habría hecho limpio ni nos habría hecho salvos a nosotros. No hubiera sido el sacrificio perfecto. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el libro de Juan y en el capítulo 5, y vamos a empezar en el verso 5 también. Bueno, ya lo encontré. Juan capítulo 5 y verso 5, dice así la palabra de Dios. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo.
Como Jesús vio a este echado y entendió que hacía mucho tiempo que estaba así, le dice: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me introduzca en el estanque cuando el agua se revuelve, porque entre tanto que yo vengo, otro antes que mí ha de descender. Le dice Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. Y en el acto aquel hombre fue sano y tomó su lecho y se fue, y era sábado aquel día. Ahí tenemos a Jesús sanando en sábado. Dice nuestro texto bíblico: entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado: es sábado, no te es lícito llevar tu lecho. Les respondió: el que me sanó él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Y le preguntaron: entonces, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Ahí tenemos a Jesús sanando en sábado y, según los fariseos, quebrantándolo. No le era lícito llevar su lecho al que había sido sanado. Dice el verso 17 y 18. Bueno, desde el 16 dice: y por esa causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en sábado. Ellos acusaban a Jesús de quebrantar el sábado. Ahora yo le digo a usted, ¿usted se quiere poner del lado de los fariseos y acusar a Jesús de quebrantar el sábado? ¿O nos ponemos del lado de Jesús, de aquel que dijo según Juan 15:10, guardad mis mandamientos, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre? O de aquel que dijo, no he venido a quebrantar la ley y los profetas, no he venido a abrogar la ley y los profetas, depende de su traducción, no he venido a abrogarla, a pasarla por alto, sino a cumplirla. Pues ahorita vamos a leer el texto. Dice el verso 17: y Jesús les respondió: mi Padre hasta hoy obra y yo obro. Así dice mi traducción. O sea, mi Padre hasta hoy hace obras y yo hago obras. Ellos procuraban matarle porque hacía estas cosas en sábado. Sin embargo, Jesús les responde: mi Padre hasta hoy obra y yo obro. Y dice: entonces tanto más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su Padre llamaba a Dios, haciéndose igual a Dios. Bueno, aquí tenemos dos cosas. Que si nosotros tomamos el argumento de los fariseos de que Jesús quebrantaba el sábado y decimos que los fariseos estaban correctos, entonces también debemos de aceptar la segunda parte, que dice que también le acusaban de que se hacía llamar o decía ser hijo de Dios. Sin embargo, Jesús sí era hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, si usted toma el argumento de que Jesús quebrantaba el sábado, diciendo que los fariseos tenían razón, pues por consecuencia también debemos de aceptar la segunda parte. Y los fariseos también tenían razón de que Jesús no era hijo de Dios. Sin embargo, la Escritura es clara cuando dice que Jesús sí era hijo de Dios. Entonces, los fariseos no pueden estar correctos en una cosa e incorrectos en otra. Ellos acusaban a Jesús de quebrantar el sábado y también lo acusaban de que se hacía llamar hijo de Dios, ¿verdad? ¿O las dos cosas son correctas? ¿Tenían razón los fariseos en sus dos aseveraciones? Por supuesto que no. Jesús ni quebrantaba el sábado y sí era hijo de Dios. Entonces, es interesante ver este verso adelante también, que dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre, porque todo lo que él hace, eso también hace el Hijo juntamente. Jesús hacía todo lo que ve hacer al Padre. Jesús dijo que venía a hacer la voluntad del Padre. Y si la voluntad del Padre era que
sus hijos guardaran el sábado, pues cuánto más Jesús, ¿verdad? Pero eso lo digo yo solamente. Pero vamos a ver qué más dice la Escritura. Cuando dice, no quiero pasar por alto este detalle, cuando dice, mi Padre hasta hoy obra y yo obro, según mi traducción, otras versiones dicen, mi Padre hasta hoy trabaja y yo trabajo, eso es muy sencillo y muy fácil de entender. Jesús no hacía obras que fueran en contra de la misericordia y la benevolencia divina. Jesús hacía las obras que al Padre le agradaban. Jesús vino a mostrarnos el amor de Dios. Entonces las obras que Jesús hacía iban en perfecta concordancia con con la misericordia divina, ¿verdad? Con lo que el Padre quería, con lo que era su voluntad. Por ejemplo, ¿cómo obra el Padre hasta hoy? No es porque sea sábado que Dios va a dejar que el aire deje de correr. No porque sea sábado Dios va a permitir que la lluvia deje de caer y que riegue los verdes campos, ¿verdad? Que le dé su alimento a las bestias, porque cuando llueve florece, el pasto crece. Así es, no es que por ser sábado Dios iba a dejar de derramar su misericordia sobre el mundo, ¿verdad? Dicen que el sol es la cobija de los pobres. Entonces Dios obra en todos los días, y el día sábado Dios no detiene su misericordia. Sigue derramando lluvia, sigue derramando rayos del sol, y el universo sigue girando. ¿Para qué? Para bien del hombre. El agua sigue corriendo, sigue lloviendo, las flores florecen, porque así es la misericordia divina. El día sábado también obra para beneficio de sus hijos, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver lo que dice Juan capítulo 9, y vamos a empezar desde el verso 1. Y dice así la palabra de Dios. Dice, y pasando Jesús vio un hombre ciego desde su nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Respondió Jesús, ni este pecó ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me conviene obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Ahí está, Jesús está diciendo, me conviene obrar las obras del que me envió, o sea, las obras del Padre. Es ahí cuando digo que estaba lo que Jesús hacía en perfecta armonía con la voluntad de Dios, ¿verdad? Con la voluntad de su Padre. Dice, vamos a avanzar el verso 5. Entre tanto que estuviere en el mundo, luz soy del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Bueno, ese detalle es muy importante. ¿Por qué hizo lodo? Yo mucho tiempo estuve pensando, ¿por qué Jesús hizo lodo? Si el lodo no tiene ningún poder en sí mismo. Jesús le sanaba porque Jesús tenía el poder para sanarle, pero no había ninguna virtud en el lodo, ¿verdad? Si bien es cierto que el acto de untar lodo y enviar al ciego a que se lavara en el estanque de Siloé, es cierto que entrañaba un poco de fe, ¿verdad? O sea que el ciego tenía que poner de su parte, pero al fin de cuentas pudo haberle dicho solamente, ve y lávate en el estanque de Siloé. Sin embargo, mira lo que te voy a decir. Jesús untó lodo en los ojos del ciego por las mismas razones que le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y la razón es muy sencilla. Yo mucho tiempo estuve pensando esto y no encontraba la razón, pero gracias a Dios ahora lo entiendo. La razón es porque Jesús les quería mostrar a los fariseos que ellos habían pervertido la ley de Dios de tal manera que había cosas tan mínimas que ellos consideraban pecado. Ellos para no caer en desobediencia y para no quebrantar el sábado, ellos habían puesto una serie de mandamientos los cuales no había dicho Dios,
¿verdad? El hecho de que Jesús untara ese poquito de lodo para los fariseos ya era pecado. El hecho de sanar a un enfermo para los fariseos ya era pecado. ¿Qué les dijo Jesús en una ocasión? ¿Quién de ustedes, si se cae una oveja a un pozo, no la saca? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja, ¿verdad? Si haríamos misericordia con un animal en sábado, le sacaríamos de un pozo, pues ¿por qué no lo haríamos? Pudiendo sanar, actuar en beneficio de un enfermo, ¿verdad? Eso es lo que Jesús les dijo. Jesús le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y también untó lodo en los ojos del ciego por esa sencilla razón, para mostrarle a los fariseos hasta dónde ellos habían llegado. Él trataba de convencerlos que las obras que él hacía eran buenas. ¿Cómo no iba a ser buena la obra de sanar a un ciego? La obra de sanar a un paralítico. Eran obras muy, muy buenas, demasiado misericordiosas. Pero el corazón de piedra que tenían los fariseos no los dejaba ver la misericordia de Jesús, la misericordia de Dios y el poder de Dios. Ellos veían en todo lo que se realizaba en sábado un pecado, cuando las obras de misericordia van en perfecta armonía con la voluntad de Dios, ya sea en sábado o en cualquier otro día, ¿verdad? Pero que sean verdaderas obras de misericordia, como las que hizo Jesús. Esa es la razón, hermanos, por la que Jesús untó lodo en los ojos del ciego, ¿verdad? Recuerden que les dijo Jesús, y también tenéis otros mandamientos semejantes a estos, como el lavamiento de los jarros y todas esas cosas. Pues no eran muchos de ellos no eran mandamientos de Dios, eran mandamientos de hombres, que Jesús también se los reprochó, que guardaban y tenían como doctrina mandamientos de hombres, y así se olvidaban de los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y de la misericordia. Sigamos leyendo, dice: entonces le dijeron, ¿dónde está aquel? Y él dijo, no sé. Llevaron los fariseos al que antes había sido ciego, y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo, y le había abierto los ojos. Y volviéronle a preguntar, también los fariseos, ¿de qué manera había recibido la vista? Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, y me lavé, y veo. Entonces unos de los fariseos decían, este hombre no es de Dios, porque no guarda el día sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Y vuelve a decir el ciego, ¿tú qué dices le vuelven a decir al ciego, ¿tú qué dices del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta, mas los judíos no creían de él, que había sido ciego. Bueno, la historia usted la puede seguir leyendo. Este ciego estaba muy contento, muy feliz de haber recibido la vista, ¿verdad? Y estuvo dispuesto aún a creer en Jesús cuando Jesús se lo preguntó, a creer en el Hijo de Dios, en el Mesías. Entonces, no puede ser que Jesús quebrantó el sábado. Él dijo, Juan 15:10, guardad mis mandamientos como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Y Mateo 5:17, no he venido a quebrantar la ley. Vamos a leerlo. Y después podemos ver la historia de cuando sus discípulos cortaron espigas. Que también era en sábado. Bueno, Mateo 5:17 dice así, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar sino a cumplir, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Bueno, entonces ¿a quién le vamos a creer? Si Jesús dijo no he venido a quebrantar la ley, y también dijo guardad mis mandamientos, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. No he venido a quebrantarla, sino a cumplirla. ¿Verdad? Es clara la Escritura. Jesús no quebrantó el sábado. Pero, ¿y qué hay
del pasaje cuando sus discípulos cortaban espigas. Bueno, vamos a ver si también Jesús estaba quebrantando el sábado ahí o no. En Marcos 2:23 está la historia y dice así, Marcos 2:23. Y aconteció que pasando él por los sembrados en sábado, sus discípulos andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Y él les dijo: ¿nunca leísteis qué hizo David cuando tuvo necesidad y tuvo hambre, él y los que con él estaban? Bueno, según lo que dice Jesús, comparando a lo que hacen sus discípulos con lo que hizo David, pues los discípulos tenían hambre, ¿verdad? Pero vamos a seguir adelante. Dice: ¿cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes? Y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre para el sábado. También algunos interpretan este verso, el número 27. Bueno, cuando dice que el sábado por causa del hombre es hecho, es interesante porque, fíjense, nos remite hasta la misma creación cuando el sábado fue hecho, cuando no había judío. Y dice por causa del hombre, o sea, para el hombre, y no el hombre para el sábado. No debería ser el sábado una carga. Fue hecho para el hombre y para que el hombre se goce. Pero ¿qué hay de cortar espigas? ¿Había pecado en cortar espigas para comer? Bueno, vamos a ver. En el Antiguo Testamento, cuando alguien pasaba por los sembrados, estaba permitido comer de lo que allí había, ¿verdad? Que fue lo que hicieron los discípulos. Fíjense lo que dice Deuteronomio, el capítulo 23 y el verso 25. Dice así: cuando entres a la mies de tu prójimo, podrás cortar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo, ¿verdad? Entonces ahí está claro. Cuando entres a la mies de tu prójimo, dice, podrás cortar espigas con tu mano, pero no aplicarás la hoz. No podrías cortar un bonche para llevar, pero podías comer cuando pasabas por allí, ¿verdad? Cuando tenías hambre. Entonces, no había pecado en cortar espigas. Aquí el problema es que era en sábado. Ellos simplemente miraban el pecado en cortar una espiga para comer cuando tenían hambre y andaban haciendo la obra de Dios. Andaban con Jesús predicando el evangelio de paz, el evangelio de salvación a los pobres. Andaban caminando por largas jornadas, por largo tiempo, y tenían hambre. Y los fariseos veían pecado en todo. Eso es lo que la gente hoy ve, el sábado de los fariseos. No ven el sábado de Dios. En ningún momento Dios dice que había pecado en cortar una espiga, que había pecado en cosas tan mínimas, tan sencillas. Entonces sí se podían cortar espigas para comer, y es lo que ellos hicieron. Jesús no estaba quebrantando el sábado de nuevo, eso lo hubiera convertido en un pecador. Y vamos a un último pasaje. Como les dije, iban a ser 2 pasajes, ya van 3. Hay muchos en la escritura. Vamos a ir a Marcos 3:3, cuando Jesús sana a un hombre que tenía la mano seca. Marcos capítulo 3 y verso 3. Desde el verso 1. Y otra vez entró en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía una mano seca, y le acechaban para ver si en sábado le sanaría, para acusarle. Ellos sabían que Jesús sanaba comúnmente en sábado, y la intención de ellos era acusarle. Por eso dice que le acechaban para ver si en sábado le sanaría. Miren la mala intención de los corazones de ellos. ¿Y qué creen que hizo Jesús? ¿Que le sanó o que no le sanó? Dice: entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. La intención de ellos era acusar a Jesús. Pues Jesús llama al hombre y le dice: ponte en medio, para que todos te vean. Y le dice: ¿es lícito hacer el bien en sábado o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Mas ellos callaban.
y callaban porque la pregunta de Jesús penetraba hasta los corazones, hasta lo más profundo del corazón de ellos, y se veía cómo su corazón estaba corrompido. Pues hoy yo te quiero preguntar a ti que dices que Jesús pecó en sábado, que Jesús quebrantó el sábado. Ah, te quiero preguntar, ¿es lícito hacer el bien en sábado como hizo Jesús? ¿Es lícito salvar la vida o quitarla? ¿Salvarla como hizo Jesús? ¿Tú qué dices? ¿Te vas a quedar como callado como los fariseos o vas a decir, claro que es lícito, es bueno hacer el bien en sábado, es bueno salvar la vida y es bueno am, hacer el bien en sábado? ¿Qué vas a decir? Por supuesto que Jesús les estaba dando una gran lección. No había pecado, entiende, no había pecado en hacer estas obras en sábado. El sanar en sábado no entraña ningún pecado. Muchos ignorantemente, sin darse cuenta, acusan a Jesús de quebrantar el sábado, cuando dicen, pero Jesús sanó en sábado. Qué argumento más absurdo. La pregunta de Jesús es una pregunta muy fuerte, tanto que se quedan callados, los desenmascara con esa pregunta. Recuerden que Jesús en su gran sabiduría sabía cómo hablar, cómo contestar, tenía las palabras. Entonces dice todavía, y mirándolos alrededor con enojo, dice que Jesús los miró con enojo, condoliéndose de la ceguedad de su corazón. Fíjense que Jesús cuando se enojaba, no se enojaba como nos enojamos nosotros. Él, por su misericordia, por su amor, cuando dice aquí que se enojó, también dice que condoliéndose de la ceguedad de su corazón de ellos. Dice al hombre, extiende tu mano, y la extendió, y su mano fue restituida sana. Entonces saliendo los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para matarle, mas Jesús se apartó a la mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Ahí está. No, Jesús no quebrantó el sábado, hermano. Jesús dio el máximo ejemplo de cómo se había de guardar el cuarto mandamiento, y no solo el cuarto, sino todos los demás. Él vino a magnificar la ley, a enaltecerla. Jesús nos enseña algo mucho más excelso, mucho más elevado. ¿Recuerdan cuando dijo, recuerdan que fue dicho, no matarás, pues cualquiera que se enoja con su hermano ya es culpable de juicio? ¿Se acuerdan que fue dicho, no cometerás adulterio? Pues yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. ¿No es eso magnificar la ley? ¿No es eso enaltecerla? Espero que hayas llegado hasta el final y que te haya gustado. Y que si eres uno de los que dice que Jesús quebrantó el sábado, pues que te sirva de reflexión, y que no seas como los fariseos. Que no seas como los fariseos, duro de corazón. No descoces contra el aguijón, y que Dios te bendiga sinceramente. Gracias.